La llama, le dice, no, comadre, tu hija se ha suicidado. Y nos dicen que no se había suicidado, sino que a ella la habían asesinado. Matan a un miembro de la familia, matan a toda la familia. Nosotros también como hermanos sentimos esa impotencia al ver que no hay justicia, al ver que las autoridades no son empáticos, o de repente, porque no tienes dinero, no puedes mover o pagar esto para que puedan avanzar rápido, ¿no? Hola chicas, hola chicos, bienvenidas a Catarsis Podcast. Yo soy Kiara y hoy día tenemos un feminicidio del que vamos a hablar. Está aquí Nosmeri, que es la hermana de Leslie, una joven que tenía un gran futuro por delante. Falleció a los 19 años, hace 5 años, y recién hay sospechosos. Y esperemos que esto se resuelva a la brevedad. Ha sido un camino largo. Y también está bien que Nosmeri venga a contarnos esto porque es de alguna manera darle luz a la historia de su hermana, que muchas veces han pospuesto y pospuesto y pospuesto. Entonces, te agradezco, Nosmeri, por estar aquí, por tu valentía y por la lucha que haces por tu hermana. Buenas noches, te agradezco también por permitir, ¿no? Tomar en cuenta el caso de mi hermana, y es para nosotros de mucha ayuda porque así le das visibilidad a nuestro caso y así también pueda llegar a las autoridades, ¿no?, correspondientes, y se pueda hacer justicia en el caso de mi hermana. Claro, este es un caso realmente muy duro y lo que me indigna es que después de 5 años aún no tengamos nada. Creo que hay muy cerca, ahora sí, fecha de una audiencia, pero ya nos contarás. Primero empieza contándonos quién eres tú hoy día. Soy Nosmeri Caldas Félix, vivo acá en Lima. Bueno, hace 5 años estoy buscando justicia, ¿no?, por el asesinato de mi hermana, que fue víctima de feminicidio. ¿De dónde son ustedes? Somos de Uchiza, de Tingo María, 3 horas más adentro, 3 a 4 horas. Selva, Ceja de Selva. Ceja de Selva, San Martín. Ahí nacieron todos ustedes. ¿Son varios hermanos? Sí, somos con mi hermana, con ella somos 5 hermanos. De papá y mamá somos 3. 2 de mi papá y de mi mamá, 2. ¿Y Leslie qué número de hermana es? Ella es la cuarta. La cuarta. Tú eres la mayor. Sí, yo soy la mayor. ¿Cómo era su relación de hermanos? Éramos hermanos bien unidos. Hasta ahora con las que estamos somos unidos. Eso sí, bien unidos. ¿Para qué? Ella era una chica alegre, divertida, la que armaba en la casa, por decir, ¿no? A pesar que yo soy la mayor, pero ella era como que la más líder. centrada. Como que sería la mayor prácticamente, la que armaba todo ahí, ¿no? Alegre, la que organizaba, alegre, divertida, siempre con sus chacotas, haciéndonos reír con sus chistes. Siempre era así. Tú te vienes acá a Lima hace unos años. Sí. ¿Por qué vienes a Lima? Yo vine a trabajar y a estudiar también, ¿no? Y así la cual ya formé mi familia acá en Lima. Pero cuando pasó los hechos ya me dediqué un poco más concentrada a pedir justicia, ¿no? Y llevo durante ya 5 años buscando justicia. Incluso estoy en un colectivo y también apoyando a las otras familias que están pasando por esos momentos, ¿no? Claro. Y apoyarnos entre nosotros, porque somos la voz. Soy la voz de mi hermana, porque ella ya no puede hablar. Entonces, de alguna manera estoy, ¿no?, exigiendo, siendo la voz de ella, pidiendo justicia. Claro, por supuesto. A pesar de que vivían separadas, ustedes siempre estaban en contacto. Sí, no siempre, para que como 3 veces al día y veces así nos llamamos. Hasta ahora con mis hermanos igual, o sea, mi hermana, estamos ahí. Y ya más ahora que ha pasado con mi hermana, más todavía ya queda eso como que... Ya, ¿no? Uno ya queda así, no, que mi hermana, ¿qué estará pasando? Si no me contesta, ¿por qué no me contesta? ¿No? Y así. Están más alertas. Sí. Ahora, Leslie era bien joven en el momento de los hechos. Había acabado el colegio unos 2 años antes y ella decide ir a la universidad. Sí. ¿Qué estaba estudiando? Ingeniería civil de 3er siglo. ¿Y por qué decidió estudiar esa carrera? ¿Siempre quiso ser ingeniera? Su papá también es maestro de obras y entonces ella con esa visión, ¿no?, para apoyar a su papá y estar ahí. Y sí le gustaba también, porque incluso ella, por ejemplo, los días sábados, domingos, cuando estaba allá, le iba a apoyar a su papá. Ah, sí. Ella cargaba como dice, lo que trabaja, ¿no?, en construcción. En construcción, ella trabajaba como hombre y, o sea, le gustaba. Le gustaba ese mundo. ¿De donde ustedes son, de Uchiza, ahí había universidad o a dónde tiene que ir Leslie a estudiar? No había universidad, todavía acá en Tingo María. Okay. Ahí hay universidad, que es de este estado, ¿no? En la universidad de UDH. ¿Y se muda
Sí, se muda en un cuarto alquilado y ahí estaba pues durante 3 años y de ahí ya comenzó la pandemia. ¿Empieza la pandemia y se regresa a donde estaban ustedes o decide Sí, quedarse en Tingo estaba María? por vacaciones allá en mes de 2020, enero, febrero. En marzo ahí comienza la pandemia. Entonces todavía ella sigue ahí, ¿no? Por este motivo de sus, en virtuales sigue, por las clases, pero virtualmente. Pero sus clases eran pesadas y entonces el celular no le ayudaba mucho, porque no tenía una laptop, pues, no tenía. Entonces su enamorado le ofrece que venga, ¿no? A vivir que venga nuevamente a Tingo, y la cual le ofrecía un trabajo y podía utilizar su laptop de la empresa donde estaba trabajando y así poder hacer las tareas y entrar a las clases que tenía. O sea, le daban esa oportunidad, ¿no? Y aparte que era el enamorado y el papá. Y entonces, por ese motivo ella se viene ahí. Pero cuando ya se viene, no se viene en el cuarto donde estaba alquilado, sino que saca todas sus cosas y en ese entonces que era mi hermano vivía en Tingo María. Entonces se va en la casa de mi hermano y la que era su pareja en ese entonces, ¿no? Le dan un cuarto. Ella se queda ahí, ya como le dan un cuarto, se queda ahí vivir y así ya no pagaría tampoco este cuarto, porque en ese momento no había, pues, estamos toda la pandemia, no había recursos. Entonces Leslie regresa a vivir a Tingo María por un tema de conectividad para poder hacer sus clases. Claro que en esa época eran virtuales, ¿no? Y se muda a la casa de tu hermano, que por la foto que vi era una casa, como en un cerro, digamos, en un monte, una casa. Una subida, y abajo habían unos cuartos de madera. Sí, es una casa de 2 pisos, pero la casa es de madera. La casa no es de mi hermano, sino era la casa de la familia pareja. De su pareja. Ajá, familia de ella. Era una casa familiar. Ajá, una casa familiar. Y tu hermano ahí tenía una pareja y tenía un hijo. Sí. Entonces ahí vivía la familia de la mamá, de tu excuñada, papá, digamos. Ajá, los primos vivían ahí. Entonces, ¿en dónde es que se ubica Leslie? Porque eran como 2 casas. Sí, uno es de concreto y uno es de madera. Ajá. De concreto está la parte de adelante, que es la carretera, y la parte de abajo es de madera. Ella se queda en la parte de madera, que es de 2 niveles, segundo y primer piso. En el primer nivel estaba el papá de mi excuñada, y en el segundo nivel estaba mi hermana y otro primo más de mi cuñada, o sea, 2 primos. Y un cuarto que tenían ahí que era de su hermano, de mi excuñada, ¿no? Que estaba ahí, pero no vivía, como él ya estaba en Uchiza. Como es también un efectivo policía, lo trasladan para allá, pues. Cuando le mandan a Uchiza, él se va en mi casa. Mi mamá le da un cuarto también. Así como le están haciendo a mi hermana, le están dando un cuarto, entonces también le dan un cuarto para que pueda estar ahí. Entonces era como un intercambio. Un intercambio. Tu hermana va a vivir allá en un cuarto que estaba separado, ¿no? O sea, era un cuartito. Sí. Y a la vez ustedes reciben a un familiar de ellos en su casa. Al hermano de mi excuñada. Entonces no pagaba renta y por eso ella podía estar ahí. De los dos. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuvo ella viviendo ahí? Habrá estado casi un mes, si no recuerdo. O sea, casi un mes o más de un mes, pero más no. Poco tiempo. Ajá, poco tiempo. ¿Y cómo era la familia de tu excuñada? ¿Cómo se trataban ustedes? ¿Cómo era la relación? ¿Eran cercanos? ¿Los conocían mucho? Yo, bueno, nunca me he tratado con ellos. Incluso a mi excuñada yo lo llego a conocer recién el día de los hechos todavía. O sea, nunca he tenido, de repente por mensajes, por WhatsApp, así. Por fotos. Pero más no una amistad, no. O si algo me hablaba ella por WhatsApp era para quejarse de mi hermano, pero más no, o sea, para así tener amistad, no. ¿Cómo era la relación de tu hermano con Leslie? Tenían una buena relación. Él siempre, como de chiquitos se habían quedado ellos prácticamente en casa. Yo salí a trabajar de muy joven, mi hermana también igual. Entonces quedaron ella y mi hermano. Entonces prácticamente mi mamá trabajaba, él la veía pues de chiquita a ella, ¿no? Entonces como era pegada también a él. Entonces con confianza se fue. Sí. Digamos. ¿Te acuerdas de la última conversación que tuviste con Leslie? Fue un día antes. Como yo asistía a la iglesia y entonces en esa fecha teníamos virtuales células. Y justo yo le digo, ñaña, le mando el link para que pueda ingresar. Y ella ingresa, pues justo faltando 15 minutos para que termine, ingresa. Y entonces ahí estamos escuchando la palabra, ¿no? Y incluso la líder que era en ese entonces hace una oración y así. Después yo le escribo por WhatsApp, le digo,
ñaña, ¿qué te pareció? Sí, ñaña, me ha gustado mucho, me dice, voy a ingresar, mañana no voy a poder, pero pasado mañana sí voy a ingresar porque puedo invitar a mis demás compañeras para que puedan ingresar, me dice, ¿no? Y ya ñañita le digo, ya no te olvides y así, ¿no? Y esa fue la última conversación y nunca me imaginé que en esa madrugada ya me iban a decir que a mi hermana la asesinaron. Unas horas después. Unas horas después prácticamente. ¿Qué es lo que sucede el 15 de julio del 2020? La mamá de mi ex cuñada llama a mi mamá. Mi mamá estaba en esa fecha acá en Lima, se queda por la pandemia, no se pudo ir allá. ¿Estaba contigo o estaba en otro Estaba en lugar? otro lado. En Lima. Ajá, en Lima. Entonces la llama, le dice, no, comadre, no sé cómo le habré dicho, Bueno, pero serían ajá, consuegros. consuegra, algo así, pero le decía comadre, no sé, algo así. Tu hija se ha suicidado. ¿A qué hora fue esa Fríamente, llamada? Habrá sido algo de las 3:30, sí. ¿De la tarde o de la madrugada? De la madrugada. De la madrugada. Ajá, O sea, hacia el tu mamá 15 de estaba julio de durmiendo. madrugada. Ajá. Le llama, Wow. entonces mi mamá le dice, no, por favor llamen a una ambulancia. Porque justo en esa fecha mi hermano no estaba tampoco, porque a mi hermano lo mandan de comisión a Iquitos, si no me equivoco. Okay. Entonces le dice, por favor, ayúdenla, algo que está, o sea, mi hermana mi mamá se pone en ese momento también, ¿no? Mal, desesperarse, pues, porque es su hija, no sé, algo. Claro, sí. y estaban bastante Y no teníamos lejos. más familiares, o sea, a quién recurrir, o una prima, o alguien, ¿no? Cercano, por favor, que vaya a ver. No, ahí no tenemos familia. Y entonces, y después mi mamá me llama también a mí, ¿no? Mira esto. Y por favor, a ver, dame su número de la señora. Le llamo a mi cuñada, creo si no me equivoco, y me contesta la mamá, me dice, sí, está respirando, está botando espuma, me dice también así, pero fría, o sea, ni siquiera No como asustada, Ajá, no, preocupada, ¿no? Porque estás viendo a una persona en un claro, estado así es crítico. como, eso cuando yo le hablé también, ¿no? Así, le llamé, por favor, pidan ayuda. Por favor, hagan, no, está respirando, está respirando, decía ella, que se ha suicidado. Y yo decía, por favor, no sé, en ese momento no sabíamos, Claro. pues. ¿Qué pasaba por tu mente? Porque tú te despiertas en la madrugada y muchas veces las llamadas en la madrugada dan miedo porque ¿quién te llama a esa hora? Claro. Y en ese momento, no sé, no, mi mundo, como dice así, ¿no? Parecía un sueño prácticamente. Un sueño al cual hasta el día de hoy no aceptamos, pues. No tenemos cuándo despertar, ¿no? Una pesadilla. Eso sí es ver, ¿no? Por la televisión es diferente, pero vivirlo es horrible. De verdad no deseo a nadie pasar esos momentos. Ahora, ustedes, para llegar a donde estaba ella, era complicado, ¿no? Porque era 2020, julio, estábamos Pandemia. en plena pandemia. No había pase. No había pase. No. Contratamos justo buscando desesperado porque no había pase. Contratamos incluso buscando así, ¿no? 800 cada uno nos cobró para que me lleve a mí y a mi mamá, a Tingo María. Ustedes encontraron una movilidad que las lleve hasta allá manejando. Ajá, solo a mí y a mi mamá, porque no había tampoco Claro. pase. ¿Y ¿no? cuántas horas es? La cosa es que salimos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Del mismo día. Ajá, es el mismo día de los hechos, y llegamos como a las 12 de la noche, ya a recoger el cuerpo de mi hermana y llevarla ya a mi tierra. ¿Qué viaje y tan era feo? complicado porque también no había pase, que tenían que así, o sea, el carro tenía que desviarse y todo así, ¿no? Y supuestamente en todas esas horas, ¿qué pasó ahí? ¿Ellos llamaron a la policía? ¿Sí llegaron a llamar a una ambulancia? Ellos dicen que sí llamaron a una ambulancia, que vino, y ahí es cuando nos enteramos a las 8 de la mañana mediante de sus amigas, ¿no? A las 8, a las 7, no me acuerdo, que nos dicen que no... Bueno, nosotros teníamos todavía la esperanza, ¿no? Que todavía está viva, que no se ha hecho nada, que no creo que se haya suicidado, que está viva. Y nos dicen que no se había suicidado, sino que a ella la habían asesinado. Y ahí nos pasan también un video justo que sus amigas cercanas habían llamado a la prensa, todo, ¿no? Y ahí es cuando... Las amigas de la universidad. Sí, ajá, de la universidad y del colegio también, que tenía un montón de amistades. Y ahí es que se complicó peor. Ahora, cuando ustedes llegan, ¿tu hermana seguía en ese cuarto o ya se la habían llevado? No, ya le habían hecho ya su levantamiento, incluso su papá la había sacado de la morgue, en todo. Y el papá de ella sí estaba más cerca. Ajá, él estaba más cerca, él ya vino de ahí más rápido. Y
nosotros llegamos con la misma, ya nos entregaron en el ataúd, o sea, para llevarnos el cuerpo allá allá en Uchiza. Cuando ustedes llegan todavía no tenían clara la situación, pero ya les habían dicho que no parecía un suicidio. No, nos habían dicho que la habían asesinado. No. Y peor nuestro mundo, o sea, pero digamos, es horrible. Ustedes llegan directamente a velarla. Prácticamente, porque no me recuerdo si era a las 12 o las 9. 9 creo llegamos a Tingo María. Y a las 12, 1 de la mañana llegamos allá en Uchiza, ya, pero con el cuerpo de mi hermano. En estos días, ¿no? En que la velan, no sé si deciden enterrarla o cremarla, pero en estos días, ¿qué es lo que hacen o qué pasa? ¿Se les acerca un efectivo policial? ¿Ustedes tienen que ir a la policía? ¿Cuál es el procedimiento? Mi mamá vino a Tingo María otra vez al día siguiente mientras nosotros estamos velando allá. Vino, no, para que algunos documentos, y mientras había también ahí, habían detenido a las personas ¿De la casa? Ajá, el enamorado de la casa, solo creo que a 1, a 2, no recuerdo muy bien. Uh-huh. Estaban detenidos por horas, pero después lo dejaron libre porque no había pruebas. No había nada. No había pruebas. Cuando pasa esto, ¿tu hermano puede regresar? Mi hermano regresa todavía un día viernes o sábado recién. Unos días después. Ajá, unos días después. Cuando tu mamá regresa a Tingo María, ¿va a una comisaría? Se va ahí donde están las investigaciones. ¿Cómo empieza la investigación? ¿Cuál es el primer paso? Entiendo que sueltan a todos porque no habían pruebas, pero ¿había ido algún perito? ¿Habían tomado fotos? Sí, habían tomado fotos, habían sacado huellas, pero era un poco complicado porque decían tal día van a ir y, o sea, por el motivo de la pandemia también un poco que eso no... Eso ponían de excusa. Sí, ponían excusa y no, era un poco complicado, ¿no? Uh-huh. Y aparte que nosotros, como dicen, primera vez que estás pasando eso, no sabes qué hacer, a quién mirar, a quién recurrir, qué hacer. O sea, en ese momento estás perdida prácticamente, qué hacer, porque no sabes, o sea, es Uh-huh. primera vez que estás viviendo ese momento y más con el dolor y uno no sabes qué hacer. Solo piensas que es un sueño al cual esperar despertar, pero la cual nunca vas a despertar. Porque ahí cambia la realidad. Sí. Cambia su realidad. Uh-huh. Cambia nuestro mundo, prácticamente todo. Como dicen, matan a un miembro de la familia, matan a toda la familia. Hay unas fotos que me enseñaste antes de grabar, Uh-huh. donde pareciera que han manipulado su cuerpo, porque sale con un polo y luego sale sin una manga, y luego sale en una posición y luego sale en otra posición. ¿Esas fotos de dónde las obtienen? La mamá de mi excuñada, o sea, da esas fotos, ¿no? Y con otras fotos más adjuntando, esas fotos en la declaración. Pero yo también en ese momento no lo tomé muy, muy importante porque también me afectaba, no lo seguí tan así, Uh-huh. leyendo documento por documento, ¿no? Claro. Y después ya verificando bien, analizando todo, todas las declaraciones, todo eso. Y veo las fotos que pareciera como que para mí la han armado la escena del crimen de mi hermana. ¿Por qué? Porque hay unas fotos que mi hermana parece que está con la polera. Uh-huh. Pero hay otra foto que aparece que solamente la han puesto la polera, pero y las manos están descubiertas, solamente está puesto, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, me llama la atención esas fotos. Y aparte el cuerpo de la posición está movida. Sí. Está movido, o sea, es algo raro. Yo digo, no creo que la policía cuando va lo sacan la polera o le ponen, no sé. Porque incluso cuando mi mamá le entregaron la ropa, ahí están los huecos de la polera, o sea que sí hay 3 huecos. 3 huecos en la polera. Ajá, o sea que la tenía puesta. La tenían puesta. Y yo sé, yo no me explico, ¿no? Cómo es que, o los policías mismos que han ido, la han sacado la ropa. Claro. O no sé, es algo... No deberían. Ajá, no deberían, o sea, yo me imagino que todavía hacen levantamiento y en la morgue recién Uh-huh. Sí, lo sacan, analizan, ajá, por supuesto. Para ver, ¿no? Pero eso es lo que me llama a mí, o sea, la forma como lo mueven el cuerpo y cómo está, o sea, sin la polera y en la otra foto parece que sí está con la polera. Y eso, ¿no? Yo digo, la fiscalía debe tomar en cuenta. Y el juez también que va a ver ahora el 22 de mayo se da la audiencia, que pueda, ¿no? Tomar en cuenta esas fotos. O sea, ¿cómo es posible? Porque estas fotos las presenta
la mamá de tu excuñada. Ajá. Que O ella sea, la adjunta en la tomó. declaración. Ahora, yo quisiera saber por qué ella, porque me cuestiono, ¿no? ¿Por qué ella entró y empezó a tomar fotos de todo? ¿Con qué intención? Ella en su declaración dice que en esa fecha estaba un poco delicada de salud, que no podía moverse. O sea, yo digo, ¿no? Entonces, ¿quién tomó esas fotos? Claro, porque Yo no era tan imagino fácil de el repente que acceso. es la hija, ¿no? O sea, que sería mi excuñada, ella toma de esas fotos, porque ¿quién más puede tomar fotos? ¿De quién toman las declaraciones? De la casa, de todo lo que viven ahí, ¿no? Ujú. Y incluso del enamorado, que en esos momentos también estaba como sospechoso, prácticamente, como sería principal sospechoso, ¿no? Más Claro. cercano. Sí, porque Ujú. muchas veces las parejas terminan siendo las que son las Claro. feminicidas. Quizás este no sea el caso, de hecho creo que no es ni siquiera sospechoso hoy día, ¿no? Ujú. Pero ¿cuál es la versión de ellas o de la familia o de las personas que dan la declaración, que estaban en esta casa? ¿Ellas insistían en que Leslie se suicidó? Que se ha suicidado o que alguien entró a asesinarla. Okay. Lo que a mí me llama la atención es que la mamá de mi excuñada dice, ¿no? En la declaración dice, ella le pregunta al abogado, ¿por qué cree este abogado, a su abogado de ellos que le representa, ¿por qué cree que la habrán matado? Le dice, será porque es una chica, era una chica, ¿cómo se llama? Movida por vestirse así. O sea, aunque ella sea movida, aunque sea una chica, como dicen, ¿no? Claro, O no sea, tendrían por qué. no tiene el derecho de quitarle la vida. Por supuesto. Ni O por sea, cómo se visten, ni las ajá. decisiones que tomen, en el sentido amoroso, ni en su vida sexual, no tendrían por qué quitarle la vida. Porque era movida, porque era así. Incluso mi hermana ni siquiera se vestía con ropa cortita para decir, era decente, o sea, no era. Claro, ellos así. solo lo decían para. Ajá, pero afectarle. ese argumento también tan bajo para agarrar eso, o sea, eso. ¿Va la policía en algún momento a intentar hacer una reconstrucción de los hechos? ¿Va a la casa? ¿Se toman muestras? Todo eso sí se llega a hacer, pero creo que no fue de la manera más eficiente. No han hecho la manera adecuada, porque incluso ya está manipulado el cuerpo, además. Ajá, las uñas, supuestamente el perito que hacen las uñas, seguro será, ¿no? Dice que no tenía experiencia, que no ha sacado lo suficientemente, o sea, la cantidad necesaria para que pueda salir. O sea, es algo ilógico. Tampoco no le han tomado algunas cuentas de huellas que había ahí. Incluso que el luminol que iban a echar a la habitación, que faltó, no echaron. No había reactivo. Y ya pusieron muchas cosas, trabas, por decir, ¿no? Pero también me llama la atención, hay un efectivo policía que ese día va, pues, ¿no? Va ahí en la casa y la familia dice que han forzado la puerta de la casa para ingresar. Incluso también entregan esas fotos que acá está el cerrojo, la chapa rota, algo así. Que la han roto supuestamente. Pero este efectivo policía dice que le parece raro porque no estaba la puerta forzada. Cuando él llegó, cuando ellos van ahí, ¿no? Y dicen que no estaba la puerta forzada, rota. Incluso que a él le parece extraño que ellos no escuchen, porque al caminar nomás se escucha que suenan las maderas. Pues es algo extraño, algo ilógico que ellos no hayan escuchado. ¿Habían más personas en ese momento? Ahí vivían, o sea, el papá, que es de mi excuñada, los dos primos, pero justo esa noche uno de ellos se va a dormir a la casa de la enamorada, que uno de ellos era compañero de mi hermana de la universidad. Pero dice que el chico que le gustaba mucho jugar videojuegos y que se quedaba hasta tarde jugando. Y él no estaba, pero los otros dos sí estaban. Claro, el papá. El papá y el otro primo. Ajá, el otro primo. Y no escucharon nada. No escucharon nada, solamente escucharon un grito. Un grito fuerte que dijo, ¿no? Y el papá dice que como empezó a caer así como chorro de agua y por eso van a ver y rompen la puerta para ver, ¿no? Qué es lo que había pasado. Y de ahí suben a avisar a la mamá, a mi excuñada, sí. Pero también es algo sospechoso. El papá en su declaración dice que no recuerda la hora. No recuerda la hora. Habrá sido la 1 o las 2 de la mañana, dice. Pero de una persona, si está en buenos cabales, que tienes menos de 60 años, ¿cómo no se va a acordar a qué hora ha sido la hora? Él no sabe si es la 1 o las 2 de la mañana. Pero para mí también mirando, señorita, la investigación, a mi hermana no la hacen a las 3 de la mañana, como dan a entender. A mi hermana la habrían
a la 1 o a las 12:30, o sea, de 2 a 1, por ahí en ese transcurso la habían asesinado. Eso sale en la autopsia. Ajá. Eso sale en la autopsia, sale esa hora. O sea, para que ellos digan que no, que escucharon después. El primo dice que escuchó a las 4 de la mañana. O sea, hay un contradicciones. Ajá, contradicciones. Finalmente, ¿cuál es el resultado de la autopsia? Porque ellos dicen que tu hermana supuestamente se suicidó. Inicialmente dijeron eso. Pero ¿qué es lo que pasó con ella? A ella la asesinó. Incluso también hubo, ha sido abusada pues sexualmente, ¿no? ¿Qué encuentran en el cuerpo? Analmente. Encuentran esperma y rasgos de desgarros. ¿De qué murió tu hermana? La asesinaron de apuñaladas. 3 apuñaladas en la espalda. Golpes porque tiene los 2 dientes rotos de la parte adelante. Rasguños y acá también un corte en el cuello. Y yo no sé, digo, cómo se han ensañado tanto, ¿no? Claro, con maldad. Con maldad, de romperle los dientes. De golpearla. De golpearla, porque hay moretones, incluso ella también tiene raspones, que se ha defendido, pues. Y ni siquiera en su cama, creo, porque es fuera de la cama, porque ella, la sangre está en la cama y ella está fuera de la cama, que ella ha pedido ayuda, incluso las sábanas se puede notar la huella de las manos de ella, que ha como pegado ahí, ¿no? En la pared. Bueno, además de eso, fue abusada sexualmente. Sí, señorita, ha sido abusada sexualmente ella, porque ahí sale el documento. ¿Cuánto tiempo después ustedes se enteran de todo esto? Habrá pasado varios meses para llegar, ¿sabes? Como se ha demorado salir todo eso, de medicina legal, o sea, prácticamente un año así, más o menos. Y como dices, a nadie le han asesinado a un familiar antes, como para saber qué hacer, qué puerta tocar, a dónde ir, dónde conseguir ayuda. Y muchas veces las familias no tienen recursos para pagar a un abogado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para buscar justicia, para buscar un abogado? Nos representa de la Ministerio de Mujer. ¿Ustedes van al Ministerio de la Mujer o el Ministerio de la Mujer se les acerca? Llamamos. ¿Llamaron? Sí, y también ellos, ¿no? Como supieron, porque salió en la prensa, y ya nos mandó, pero estaba 3 meses la abogada y renunció también. Renunció, e incluso los fiscales que estaban llevando el caso renunciaron. Habrán sido como 6 fiscales que renunciaron durante todo si no me equivoco, 6 o hasta más fiscales renunciaron el caso. Más de 6 fiscales en 5 años. Entonces el caso no avanza. No avanzaba, o sea, estaba avanzando, uno lo dejaba ahí. Había un fiscal que empezó a llevar el primer momento, que era empático, no tenía empatía, no avanzaba nada, porque sí, o sea, tenía todas las... Incluso una fiscal que estaba representando me dijo, no sé cómo mis colegas han trabajado, pero había mucha irregularidad. Así me dijo personalmente a mí la fiscal, que muy buena haciendo su trabajo. Muy buena haciendo su trabajo, pero que motivo de salud también dejó. Y muy buena relación, me llamaban, ¿no? O sea, sí se notaba el interés en el caso, la única que mira así, ¿no? Pero los demás, si tú le escribes, no te contestan, dile que tu abogado tiene que decirte así, o sea, no tienen empatía. Y había mucha irregularidad, señor, y desde el primer momento que no han hecho debidamente como debían haber hecho. Eso es lo que me dijo la fiscal que estaba llevando el caso. En fiscalía, cuando ustedes van a pedir ayuda o a pedir soporte, entiendo que se sienten mal porque pareciera que les incomodara, que la presencia de ustedes les está incomodando. Incluso un familiar fue estas semanas o el mes pasado a pedirle, ¿no?, que le dé información. Y se molestaron, y le dijo a mi familia, no vamos a llamar a prensa si no nos hacen caso. Ay, llaman ustedes a quien quieran, solo van a dar lástima, dijo. Van a dar lástima. Incluso este caso tiene para 5 años más. Imagínate. O sea, imagina que te diga, sí, claro, que ¿con contesten qué con esa mala manera. Cuando la fiscalía debería velar por estos casos y buscar justicia y pedir justicia por estas mujeres. En provincia hay mucha irregularidad. Sí, acá nomás en la capital vemos, y peor en provincia hacen lo que ellos quieren. En la cara te cierran la puerta y no te hacen caso. ¿Qué han pasado en estos años entonces? No han podido avanzar mucho con el caso. No, hasta incluso del Ministerio de la Mujer. Que el caso es complejo, y así nos tenían. Ustedes llaman al ministerio y el ministerio se ofrece a brindarles un abogado. Sí. ¿Eso fue en el 2020 o 2021? Claro, el 2020.
Okay. Nosotros no tuvimos abogado particular en ningún momento, solamente el abogado que nos da el Ministerio de la Mujer. ¿Cómo han sido los abogados del Ministerio de la Mujer con sus casos? La primera estaba 3 meses y renunció, que no hizo tampoco prácticamente nada. Y ahora que está llevando un abogado, bueno, ahí no, según dice que está haciendo, y a veces le pregunto, pero ¿por qué no me dice usted lo que yo tengo que hacer? Incluso hay unos efectivos policías que tienen que declarar que ya debe estar con fuerza mayor porque no van ya más de 2 años a declarar que le están citando y no van. Y le digo, no, pero doctor, usted tiene que llamar con fuerza mayor, pero tiene que firmar usted, me dice. Pero ¿por qué entonces no me dice que yo tengo que firmar para que recién puedes enviar si usted sabe cómo se puede hacer? Entonces no espere que yo le diga qué hacer. Yo a veces indago, averiguo qué puedo hacer, ¿no? Con las demás familias que ellos ya han pasado ese proceso. Así, entonces yo le digo así, ay, así es, me dice. Entonces, ¿por qué no me dice o me da ese apoyo? No, ya vamos a hacer esto, no. O sea, no le veo tampoco el interés en el caso. O sea, yo pediría, pues, ¿no? A las autoridades que tengan más empatía, tanto al abogado como a la fiscalía, que tenga empatía, ¿no? Y que pongan interés en cada caso, porque ¿cuántos casos se les va acumulando ahí así y hasta ahora no resuelven? Claro. En el caso Cada mío caso demora 5 años. 5 años el mío, o sea, ¿cuántos más está ahí amontonados los casos y hay veces las familias, ¿no? Ya lo dejan ahí, pues, y quedan los casos impunes. Hasta nosotros mismos en algún momento ya queríamos prácticamente, señorita, ya dejar, ya no esperar solamente, ya no seguir insistiendo, ya no queríamos asistir a las marchas, ya dejarlo ahí. ¿Cómo crees que afecta a una familia una pérdida como esta? Afecta bastante, como te dejan heridas. Matan a un miembro de la familia, señorita, y matan a toda la familia. Mi mamá entró en depresión. Hasta ahora ya más o menos está recuperando, estaba tomando pastillas psiquiátricas. Incluso mi mamá se mudó de allá de mi casa a otro lado para que no le recuerde nada, porque todo le recordaba, no podía ver fotos, nada, todo le afectaba. Incluso ella quería suicidarse prácticamente. Para una madre es muy duro perder a una hija, y más en estas condiciones tan injustas, con tanta maldad. Sí, eso, y nosotros también como hermanos, ¿no? Como sentimos esa impotencia al ver que no hay justicia, al ver que las autoridades no son empáticos. Eso es muy tedioso, es seguir un proceso, como dice, frustrantes, momentos que sientes, ¿no? Impotencia sin hacer nada, o de repente porque no tienes dinero, no puedes mover o pagar esto para que puedan avanzar rápido, ¿no? ¿A tu mamá le brindó el ministerio algún tipo de ayuda psicológica o ella la buscó por su cuenta? Sí lo brindó, incluso acá, cuando ella vino para acá cuando estaba acá, lo mandaron por la Victoria, y después cuando se regresó allá a la selva, tenía que ir. Cuando iba, la doctora no estaba, que tenía que venir, así, o sea, era así un poco también complicado, porque no estaba, que la doctora ha viajado, que ven tal día y tal día iba y no había. Y así mi mamá lo dejó ya prácticamente el único que se refugió fue en Dios nada más. Ha sido su ayuda, ¿no? Ha sido su ayuda. Incluso le cuento pues algo, ¿no? Que este año, o sea, el caso estaba prácticamente ya para nosotros perdido, ya lo dejamos ahí, incluso no asistía a las marchas, ya no quería saber nada ya. Y este año mi mamá se viene acá a Lima, se va a un ayuno de 7 días, señorita. Wow. Mi mamá se va a un ayuno de 7 días sin comer alimentos. O sea, eso es lo que dispone su corazón, sentía ese anhelo, esa necesidad. Y se va por acá en Caraballo, como tenemos un familiar que son cristianos, y ella se va en esa iglesia y justo sale que iban a hacer ayuno de 7 días y se pone ahí en la iglesia, se queda ahí durante 7 días. Y durante 7 días su clamor era pues pedir justicia, ¿no? A Dios. Y sin mentirle, pasando menos de un mes, sale la orden de Ministerio Público de allá de Huánuco, dando la orden pues que ya se haga una detención preliminar, creo que se llama una detención a estos a sospechosos, para que se pueda llevar la investigación, pero ya con los sospechosos detenidos. O sea, ustedes ya estaban a punto de renunciar al caso. Sí, ya prácticamente no. Pero es que así es el sistema que lleva a las familias a la desesperanza. Ustedes ya no le tenían fe al sistema. No,
ya decíamos, ya, no, ¿para qué? Que habían Ya insistido con las abogadas. Desgastado, uno desgastante, día a día, no ver nada, incluso sin respuesta de los abogados, la fiscalía que no hay nada, o sea, Y el ministerio las tampoco pruebas resolvió no hay mucho. nada, prácticamente no había nada. Y yo creo que es, ¿no? Por la ayuda de Dios y como Él dice, ¿no? Su palabra, mía es la venganza, dice. Y Él, en su tiempo debido, Él Se movió, movieron las cosas para que sí, pueda a darse. nuestro favor. ¿Qué pasó en este último tiempo que se ha reactivado el caso? Salió o sea, el Ministerio Público da una orden, ¿no? A la Fiscalía que por qué tantos años. Claro, 5 Ajá. años sin nada. Y qué tienen ya de avances, ¿no? Ujú. Y qué hay ya, debe haber algo ya, o sea, no puede ser que durante 5 años no haya nada. Y ya entonces la Fiscalía tiene que tener ya algo fundamentado, pues. Y entonces dan declaraciones, el mes pasado también se dio las declaraciones, y justo para el 22 de mayo se va a dar ya la audiencia contra estos sospechosos, ¿no? Si es que se da la detención o no también, pero ya está en las manos de este juez para que se pueda llevar a cabo. Y para esto entiendo que su abogado debería también ponerse las pilas, ¿no? Investigar y defenderlas, que es básicamente lo que tiene que hacer por su ética, su profesión, y su trabajo es defenderlas. Sí, señorita, eso es lo que vamos, también estamos ahí, mi mamá y otras familias están molestándole, ¿no? Insistiéndolo, hay veces como que él también se pone así, como que se molesta. Se molesta de que ustedes insistan. Estamos ahí, sí, pero es así, como que se pone así y no debería ser así. ¿Existe algún lugar con quien quejarse, ir al ministerio, pedir que te cambien de abogado? Yo sé que igual a pocos días de la audiencia probablemente no sea conveniente, pero este abogado entiendo que también se los han cambiado varias veces. Este es el segundo abogado que está viendo el caso. Okay. Y entonces él dice, no, pero yo no sabía de esto, yo recién he tomado, pero él tomó después de 3 meses, o sea, sí sabía todo. Algo ilógico, diga, no sabía. Sí, en su oportunidad sí le hemos pedido al Ministerio de la Mujer, pero dicen que no hay abogado, solamente que hay una persona que está viendo y que el abogado dice, no, que tengo muchas cargas, no tengo apoyo y eso es su queja de él. ¿Cómo es que llegan las Familias Unidas por Justicia? En ese momento no sabíamos saber, creo que Sandy, ella me escribe, me dice, ¿sabes qué? Mira, nosotros somos Familias Unidas, podemos apoyar y ha sido, como dice, una gran ayuda para nosotros. Y en ese momento hemos estado ahí, nos hemos conocido, justo en esas marchas, todo que y ahí hicimos, ¿no? Y entonces el caso de mi hermana también es un caso mediático. Y ya ahí conocimos con varias compañeras. Y en ese transcurso, pues, algunas iban obteniendo justicia, ¿no? Y yo decía, ¿por qué mío no hay? Y como yo era cristiana, muchas veces como que eso me decía, pero ¿por qué mío? Y de mis demás compañeras veo que sí tienen y mío no hay. O sea, como que eso también un poquito me afectaba, ¿no? Yo decía, pero ¿qué puedo decir a las demás personas? Contar un testimonio, no decir, mira, ellos tienen justicia, pero yo no. ¿Cómo le puedo yo también decir, no? Que sí, Dios va a hacer justicia. ¿Cómo puedo yo hablar de eso? Y eso como que un poquito me ponía triste, ¿no? Pero ahora sí, como yo le doy gracias a Dios porque han salido algo ha pasado. O sea, está avanzando. Está avanzando. Este año recién, como digo, será por el ayuno que entró mi mamá. Eso, yo digo, eso es. La fe. Es la fe. Ahora, igual es un proceso largo, ¿no? Es porque un proceso largo, sí. Una audiencia después de 5 años. Que no ha habido prácticamente nada, no ha habido avances, a pesar de que ustedes han estado insistiendo, pero también es cierto que inclusive la movilización para un caso como este, que no se da en un lugar donde ustedes residan, ¿no? Porque todo esto, imagino que se lleva en Tingo María. Sí, siempre cuando hacíamos, a veces salía una prensa y siempre el fiscal renunciaba. Y después de salir en prensa. El caso quedaba prácticamente en nada. Y siempre era así. ¿Cómo así han llegado a la prensa? Pidiendo por las Familias Unidas, ellos nos conectaban, me decían ya esto vamos a hacer y esto, nos apoyaban en eso. Pero porque al final creo que una de las pocas formas que hay de presionar a la justicia, a los fiscales y a las personas involucradas es saliendo en medios y exponiéndose, ¿no? Porque de por sí con el dolor que ustedes cargan y llevan, tienen igual que como en esta ocasión, salir en cámaras a contar su historia para que les hagan caso. Es el único, señorita, porque si no, no nos hacen caso. Es el único medio que podemos pedir, ¿no? A los medios.
a pedir, si no, no lo toman importancia. ¿Han salido tanto tú como tu mamá? Sí, hemos salido en Día D, en otros canales pidiendo. ¿Y de dónde creen que sacan la fuerza para pararse y continuar? El único nos motiva, ¿no? Dios es quien nos da las fuerzas. Y que el caso, pues, de mi hermano no quede impune. Y yo también me sentiría mal si no hago nada, ¿no? Ya lo dejo ahí y sin saber, o sea, mientras que estas personas están libres, felices de la vida, o de repente, quién sabe, más adelante puede haber otra víctima. Claro, porque hay uno o más personas que han sido culpables de este delito, de este crimen, y están sueltos, porque no ha habido nadie. Y podrían repetirlo. Sí. ¿Quiénes son los sospechosos hoy día? Es el hermano de mi excuñada, el papá. El papá de tu excuñado. Ajá, el papá, el hijo, que sería, ¿no? El hijo y un primo más. Y mi excuñada y otro primo más por encubrir el asesinato prácticamente. Ellos son presuntos sospechosos. ¿Ustedes piensan en alguien que haya podido causar esto? Por las inconsistencias que han visto, por las declaraciones que han hecho. Nosotros pensamos que son de ahí, de la familia nomás, porque es raro que no hayan escuchado. O sea, es raro que no hayan escuchado si la casa es de madera. Es también, ¿no? Muchas contradicciones en sus declaraciones. O sea, muchas cosas, señorita, y o sea, me parece raro, ¿no? Y tampoco hasta ahora no me cabe en la cabeza cómo pueden ser personas tan así, ¿no? Perversas o armar, como dice, creer sus propias mentiras, o sea. Y ahora con lo que están haciendo a mi hermano también, que es su expareja, o sea, viéndolo cómo lo hacen así, ¿no? En denuncias. O sea, pienso que sí son ellos. Porque tu hermano igual pertenecía a esa familia de alguna manera, estaba con esta mujer. Tenemos un sobrino de por medio, pues, y ahora están separados, pero está ahí mi sobrino. ¿Y pueden verlo? Bueno, nunca me he acercado a él, nunca he tenido contacto. Prácticamente ninguno de mi familia, por el tema que ellos dos no tenían una buena relación. Y entonces nunca nos hemos tenido, o sea, cercana con ella, o sea, con mi excuñada. Y mi hermano, sí, pero no, y bueno, ahora ya están separados, creo que ya más de 1 año, 2 años, si no me equivoco, ya se han separado. ¿Esto ha desunido de alguna manera esta parte de la familia? Sí, nos ha desunido. Mi hermano se alejó de nosotros, porque él creía que... Él no quería creer de repente que ellos están involucrados, ¿no? No quería creer, o sea, se cerraba, pero ahora viendo con todo lo que hay, o sea, pruebas que son más que contundentes, ¿no? Que hablan por sí solas. Bueno, ellos dicen que no hemos sido nosotros, que estamos calumniando a la familia de ellos, ¿no? Pero yo creo que los documentos, y durante estos 5 años, papelito manda, como dicen, ¿no? Los documentos hablan por sí solas. Y nosotros, ¿qué podemos durante estos 5 años que creer? Claro. Es claro que ustedes no tienen ningún tipo de culpa, ¿no? Pero a veces cuando muere un familiar existe un tipo de culpabilidad, más cuando ha muerto en una situación que uno no esperaba. ¿Tú crees que tu madre o alguien de la familia siente algo de culpa por lo que pasó? Yo creo que sí, hasta yo mismo creo. Hay veces, ¿no? En su momento, yo no sabía que mi hermana estaba viviendo en ese cuarto de madera. Y yo creía siempre que mi hermana estaba viviendo en donde estaba mi excuñada, y con mi hermano en esa casa, ¿no? No que estaba en más, o sea, que son 5 metros. Claro, eran como chido. 2 casas separadas. Ajá. Y tú pensabas que estaba en la casa principal. En la casa principal yo pensaba que estaba. Y yo nunca pensé que estaba en la casa y que estaba viviendo ahí prácticamente con 3 hombres. Ajá. En cuartos diferentes, pero tenían acceso. Ajá, y yo no sabía, señorita, que mi hermana estaba, pero si yo hubiese sabido que mi hermana estaba viviendo así, yo digo, no importa, yo sacaba de donde sea dinero para poderle pagar un cuarto, o sea, alquilarlo. Pero yo llego a saber recién, cuando mi hermana la asesina recién, yo llego a saber que ella estaba viviendo en ese cuarto, ni siquiera por decir, no, esa casita así, o sea, y eso yo me siento así como un poco así de culpabilidad, ¿no?
Si yo tenía los recursos para ayudar a mi hermana, ¿por qué no hice en ese momento? Pero no sabía, como dice, ¿no? Que iban a pasar eso. Y no sabía también que ella estaba en esa... Porque fue, o sea, mi hermana estaba menos de un mes creo, viviendo en esa casa. Y no sabía que estaba viviendo en ese cuarto. Yo pensaba que estaba en la casa que es principal con mi hermano y mi excuñada. Yo pensaba ahí, o sea... Cuando viene, hay veces mi mamá, estamos todos en un no, yo no lo pongo en otro lado, o sea, que viva, ¿no? O sea, yo no me imaginaba porque era apartado, era apartado. Ajá. Igual le pregunto porque sé que existe culpabilidad, pero ustedes no son culpables. Uno no es adivino para saber lo que va a pasar ni para saber lo que está pasando. Creo que es bueno destacar que la comunicación es muy importante, ¿no? Saber qué está haciendo tu familiar o también tener la confianza de decir si algo se siente extraño. Yo no sé realmente qué estaba pasando en esa casa y qué estaba pasando con tu hermana. No sé si en algún momento les mencionó que se sentía mal en esa casa o que veía algo raro, que se sentía insegura. Quizás no quería preocuparlas también. Mi mamá dice que sí se sentía, como tenía más confianza con ella. Y a la enamorada también, incluso en los chats se puede ver, ¿no? Que en los chats de esto, cuando le abren el celular de mi hermana, comenta su enamorada, ¿no? Me siento así, mira que... O sea, algo raro se siente. Incluso el enamorado dice, no te metes en problemas, no le digas nada a tu cuñada para evitar todo eso. Entonces ella no se sentía cómoda. No se sentía Solamente cómoda. estaba esperando que mi hermano regrese de Iquitos porque mi hermano está de comisión, que regrese para mudarse en otra habitación, pero con mi hermano. Ellos se iban a mudar. A ellos dos, porque ya en esos días, en esa fecha estaban separándose ya mi hermano con mi excuñada. Y él le había prometido que cuando volviera de su comisión se iban a mudar. Alquilarse un cuarto e irse ahí. Incluso toda la ropa de mi hermano estaba en la habitación que era de ahí, donde estaba mi hermana. El ex enamorado fue sospechoso en algún momento, pero ya está descartado. Sí ha sido también como el principal sospechoso en su momento. Pero colaboró con todos con todo lo que le pide, ¿no? La fiscalía incluso mostró las pruebas de los videos de su casa, a qué hora entró, a qué hora salió, porque en esa fecha, como era pandemia, a las 8 de la noche creo que ya no te podías movilizar hasta las 4 de la mañana. Y entonces ahí se ve a qué hora se sale, porque incluso él, mi mamá creo que le llama, ¿no? Para que vaya a avisar, para que vaya a ver a mi hermana qué es lo que le ha pasado, que por favor, lo llaman a él. Por favor vaya a ver a mi hermana. Entonces la mamá con él salen pues a ver a mi hermana con la mamá. O sea, el enamorado va con su mamá a verla. ¿Qué es lo que había pasado? Y encuentran el cuerpo. Sí, o sea, y ahí le encuentran a mi excuñada, a la familia, todos van ahí en la casa. Pues. Claro, porque ustedes de acá hasta allá. O sea, no teníamos familiares más cercanos a quien poder llamar. ¿Cómo has hecho tú? ¿Cómo crees que ha hecho tu mamá, tus hermanas, no? Creo que tienes una hermana más chiquita también. De 13 años. De 13 años. ¿Cómo le explican a una niña tan chiquita todo lo que ha pasado? Bueno, ella sí sabe, ¿no? Todo, pero también como está con ese dolor, con esas heridas. Porque nosotros con mi hermana éramos media hermana. Ella, la chiquita, era hermana. De padre y madre. Y entonces hasta ahora dice, mamá, pero yo solamente son mis medias hermanas. Y no tengo hermanas cercanas. Aparte, ellas se criaron más juntas. Claro, más juntas. Incluso mi hermana dormía juntos. Mi mamá, mientras estaba acá en enero del 2020, ella estaba allá. Y dormían juntos, o sea, en la misma cama, los dos. Prácticamente mi hermana haciendo de mamá a mi hermanita. Porque mi mamá se viene acá a trabajar, ¿no? Y ahí es que comienza la pandemia también. ¿Cómo hacen para vivir con este dolor? Porque un familiar que se va es un dolor para todos, pero creo que un familiar, y en este caso una mujer tan joven con tantos sueños y que se va de una manera tan injusta y tan triste, tan dolorosa, deja un vacío más grande. ¿Cómo hacen para vivir con este dolor? Único refugio en Dios, nada más. Como dice, Él te da la paz y la tranquilidad. Y Dios sabe, ¿no? Por qué han pasado las cosas. Y Él nos refugia. Él es el único que me da paz y tranquilidad. Incluso hasta estos, ¿no? Que son presuntos sospechosos de la familia, ni siquiera tenemos rencor, señorita. No tenemos rencor ni odio. Más bien nos da pena, ¿no? Nos da pena porque hicieron eso y ahora qué va a ser de ellos, ¿no? Pero como dice, nosotros igual tenemos que exigir justicia, que se haga justicia y que el caso de mi hermana y las lágrimas de nosotros, tanto de mi mamá, que es como madre, a que ha sufrido, que es su dolor más fuerte que de nosotros que somos hermanos, no quede impune, pues.
Ujú. ¿Cómo crees que pueden hacer las personas para ayudar en los casos como este, ¿no? Quizás cuando a uno no le pasa, no se pone en esa situación o lo deja pasar desapercibido, pero yo creo que como población algo podemos hacer para darle visibilidad a estos casos y para ayudar. Creo que también una forma buena es a través de Familias Unidas por Justicia, que siempre está compartiendo los casos, compartiendo el avance de los casos, yendo a las marchas, a los plantones que hacen. ¿Cómo crees que la población podría ayudar en ese aspecto? Bueno, en el caso de nosotros sería, ¿no? Compartiendo los videos, compartiendo, dando like, y así puedan llegar, ¿no? A las autoridades mediante, como dicen, ¿no? Mediante la prensa, mediante acá de usted, ¿no? Este canal, también nos ayuda mucho. Para que se haga justicia. En el caso de mi hermana tenemos una página que es Justicia para Leslie Valeria. Y entonces ahí también nos ayudan con eso, a pedir justicia. ¿Dónde está la página? ¿En Facebook? Sí, en Facebook. Ahí tenemos su página. La vamos a poner igual abajo para que puedan verla. Uh-huh. ¿Cómo es el tema de financiar todos los costos alrededor de esto? Porque tienen que estar yendo, viniendo, viajando. Como dices, quizás no tienen recursos para contratar a un abogado propio que seguramente les prestaría más atención que el abogado brindado por el ministerio. Entonces, ¿cómo hacen para subvencionar esto? ¿Cuánto nos gustaría tener un abogado particular, no? Pero lamentablemente no tenemos los recursos necesarios para poder Costear. Ajá, costear. En caso, mi mamá está haciendo polladas. De nuestro trabajo también hay veces, ¿no? Sacamos yo, mi hermana y mi mamá que trabaja, juntamos para poder también costear, más que todo yo y mi hermana costear sus pasajes. Se organizan también para tener tiempo de ir y tocar la puerta, ¿no? De los abogados, de la fiscalía, de quien sea. Sí, con mi mamá está allá, ella está allí yendo. Y ahora como está un poquito ya un poco más mejor, más fuerte para poder hacer frente a todo lo que pueda venir. A tu mamá le ha costado mucho, ¿no? Le ha costado mucho, sí. Le ha costado hasta ahora, ¿no? Pero igual, como dice ella, agarra fuerzas para que el caso de mi hermana no quede impune y estos asesinos no quedan, pues, sueltos en la calle, estén así libre, ¿no? ¿Qué te gustaría que cambie, ¿no? Del ministerio y de los abogados que te han brindado, de la fiscalía también? Que sean más empáticos con nosotros, con las familias que somos víctimas, ¿no? Uh-huh. Y que pongan interés en cada caso. Porque detrás hay una familia que sufre, ¿no? Porque nunca nosotros no esperamos pasar por este momento, nunca. Y que sean empáticos, señorita, que sean empáticos y que tengan, ¿no? Como dice, ese interés por cada caso, como que serían un familiar de ellos, digo yo. O sea, que tengan ese pasión por su trabajo, por su carrera que ellos hacen. Porque incluso una vez yo le dije a la fiscalía, al fiscal, le dije, no creo que estos asesinos que hayan matado a mi hermana sean más inteligentes que ustedes que son estudiados, exacto, preparados. Pues es algo evidente que ustedes saben, tienen. Claro, se salen en un cargo, ¿no? Claro, que se preparan, ¿no? ¿Has sentido indiferencia de nuestras autoridades? Sí, hasta el mismo del Ministerio de la Mujer, del abogado, de todo prácticamente. Se supone que el Ministerio de la Mujer es la entidad que se encarga, ¿no? de proteger a las mujeres, de apoyarlas. ¿Tú crees que han hecho eso con tu caso? Siempre me dice que es la jefa que es de acá del Ministerio de la Mujer. Ay, el caso es complejo, que el caso es complejo. Lo digo así porque me dice sí, y a veces cuando le pregunto está perdida en el caso. O sea, mejor para qué le pregunto, porque si está perdida en el caso no sabe nada. O sea, claro, no lo toma interés. Sí, bueno, es complicado y además es triste que para buscar justicia, ¿no? Y de una manera más efectiva, uno tenga que invertir cantidades de dinero que muchas veces las familias... y tiempo. E inclusive dejar de hacer algunos trabajos. Ese ha sido tu caso descuidar también, ¿no? tu familia. Una parte de tu vida, ahora tú la enfocas en buscar justicia para tu hermano. Sí. Incluso he descuidado, ¿no? Mi hija, mi familia. Y también no tener algún trabajo estable. O sea, tener algo así, no temporal, porque hay veces tienes que ir a la marcha, hacer esto, o sea, muchas cosas. Y también dar eso, priorizar, porque si tú no haces nada, nadie lo va a mover.
Si tú no estás detrás insistiendo, nadie va a hacer. Como es, tú mismo tienes que ser, tú mismo tienes que prepararte para ser tú misma abogada, tú mismo ser, o sea, estar ahí, pendientes, estudiando cada documento. Porque si no, si tenemos que estar insistiendo. Si no insistimos, nadie va a hacer. Peor los fiscales, los abogados se quedan ahí. Pero como nos has dicho, hay procesos que tú no conocías y que ellos sí conocen, porque es parte de su profesión y de lo que hacen, y no te lo han comunicado y has tenido que averiguarlo por tus medios. Sí, con las demás familias que somos de... Entre las familias se terminan ayudando. Ajá, nos ayudamos. ¿Qué podemos hacer? Que esto, mire, haz esto, ¿qué podemos? Y entre nosotros nos apoyamos. Porque sabemos también, ¿no? Como dice, el dolor que pasamos. También se apoyan en su dolor. Claro. Nos apoyamos. ¿Qué le dirías a una persona joven, ¿no? Que está pasando por algo similar a lo que pasó a tu hermana, que de repente está en un sitio en el que no se sienta cómoda? Igual nosotras, por ejemplo, las mujeres, no deberíamos tener miedo de vivir al costado de un hombre, pero la verdad es que sí nos da miedo porque se han visto tantos casos que creo que si uno está en un lugar en el que siente algo de peligro, debe salir, debe irse. Contar, que no se quede callada. Hay veces por quedarnos callados y puede pasar, ¿no? Como pasó a mi hermana, de repente en ese momento no comentó, de repente, porque mi mamá le decía, si te sientes así mal, regrésate allá en mi casa, no importa, regresa. Entonces ella no quería regresar y por ese motivo se quedaba callada y no decía lo que ella estaba, ¿no? De repente sentía que ella no se sentía cómoda ahí. No se sentía cómoda. Incluso mi mamá le dijo que se vaya, que no esté ahí, por favor, que se regrese allá. Entonces ella no quería perder sus estudios. Incluso yo le dije, pero este año no estudies y el otro año continúas por la pandemia. Me dijo, no, yo tengo que seguir estudiando porque ella quería, le gustaba estudiar. Claro, quería cumplir sus sueños. Ajá. ¿Crees que tu familia encontraría algo de paz si es que terminan encontrando a los culpables y sentenciándolos? Queremos saber por qué la mataron. ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que le llevó? ¿Cuál fue el motivo para acabar con su vida? Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Por qué? Esa es la gran duda que tienen. ¿Por qué? O sea, ¿qué hizo mi hermana? Mi hermana era una chica alegre, tranquila. No era como decir una chica de la calle, por decir, no, era una chica lo que estudiosa. Ellos decían, ¿no? No es lo que ellos dicen, ¿no? Mi hermana era una chica estudiosa, tranquila. Incluso la mamá de mi excuñada, en primer momento, en su primera declaración, dice que sí, era una buena chica, o sea, se lleva bien. Hasta mi hermana tenía muy buen comentario de la mamá de ella, de la señora, pero del papá y de mi excuñada, no, de ellos no tenía buen comentario, o sea, no, pero de la mamá sí. Tu audiencia es en pocos días, ¿no? El 22 de mayo. El 22 de mayo. ¿Qué esperas que pase? Yo le diría al juez, ¿no? Que está todo en sus manos, que tome en cuenta todas las evidencias que hay, que el cuerpo de mi hermana, que la han movido, o sea, como que lo hubieran armado la escena del crimen, que se pueda llegar, ¿no? Como dice, a la investigación profunda, o sea, que lo puedan tomar minuciosamente, que tomen interés en este caso, y está en sus manos de él si se da la detención o no. En caso, para mí sería que se pueda dar y se pueda llevar ya la investigación, pero ya con estas personas detenidas. Claro, al menos en prisión preventiva. Claro, en prisión preventiva eso. Ahora, yo sé que los jueces pues trabajan en esto, pero para las familias que están del otro lado, es su vida, es su hermana, es su hija, es parte de su corazón que ya lamentablemente no está. Entonces, claro, para ustedes es muy personal. Y ojalá los jueces y la fiscalía y el ministerio y todos los involucrados tuvieran, ¿no? Y fueran lo suficientemente empáticos para hacerlos sentir un poco mejor. O sea, dentro de todo lo que han pasado y dentro de todo el sufrimiento que ya tienen, no empeorarlo, no revictimizarlos, que muchas veces lo hacen. Sí. Más bien, yo creo que estos asesinos, ¿no? Tienen, o sea, más apoyo de las autoridades que nosotros que somos las víctimas. Los protegen más a ellos. Ajá, porque incluso le dan abogado, todo, o sea. Y nosotros, que somos las víctimas, que somos, o sea, no... ¿Tienen alguna cuenta o algún tipo
de forma de apoyo para, creo que me contaste que a veces buscan apoyo más que todo para la movilización, ¿no? De acá, de estar de allá para acá. Así es, si las personas no sienten ese deseo de apoyarnos, pueden hacer en el yape de mi mamá, que necesitamos pues para que mi mamá se pueda movilizarse, estar, como dice, tocando las puertas a la fiscalía para que puedan atender nuestro caso. Y así pues ellos también puedan acelerar, porque si no estamos ahí, como dice, tocando las puertas, no hacen nada. Si quieres, dinos el número. El número es 927-39-156. El nombre es de mi mamá, Clavelina Félix Espinosa. Cualquier apoyo, ayuda sería de mucha ayuda para nosotros, para mi mamá, ¿no? Para que se pueda movilizar, porque mi mamá no está trabajando y solamente solvente de nosotros lo que podemos dar. Bueno, Nosmeri, muchas gracias por venir, por compartir el caso de tu hermana. Yo espero que sea justicia. Realmente me da mucha pena que la justicia sea tan tardada. Y ni siquiera justicia, ¿no? Porque esta primera audiencia recién es un veremos de lo que va a pasar. También me parece lamentable lo mal que tratan las fiscales a las familias de víctimas de feminicidio. Porque las revictimizan al decirles, no, tu caso tiene para 5 años más, al no contestarles, o inclusive tratarlos con ese desdén, o como incomodarse porque ustedes van a preguntar por sus familiares. Lamentablemente este es otro caso en el que el Ministerio de la Mujer no es de gran ayuda. Sí, les brinda un abogado, pero un abogado en el que esta familia no confía. Ustedes no se sienten conformes con su abogado. No, porque a veces no nos da, como dicen, no atención necesaria. Entonces ya saben, abajo les vamos a dejar la página de Justicia para Leslie, también el yape de la mamá de Nosmeri por si quieren apoyarnos, más que todo en los pasajes y en la movilización. Te agradezco por venir y esperamos de verdad que el 22 de mayo sea un paso hacia la justicia de tu hermana. Muchas gracias, señorita. Es lo que nosotros esperamos y nuestra confianza está en Dios y el único, nuestra fe en Él, nada más. Gracias a ustedes por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós.